Estimados estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Matemática Básica para Ingeniería y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema límites trigonométricos. Veamos la siguiente situación problemática. Una población de aves amazónicas tiene un modelo de crecimiento dado por la siguiente fórmula. N sub t, donde t representa el tiempo, es igual a 10 al cubo multiplicado por 2 coseno de beta por el tiempo más 5, donde n representa el número de aves, t es el número de años con fluctuaciones periódicas de 7 años. ¿A cuánto ascenderá la población de aves cuando t tienda a los 14 meses? Es importante indicar cuál es la función en realidad de las expresiones trigonométricas. Bueno, una de las funciones que tienen o características que tienen estas expresiones trigonométricas es justamente el hecho de poder darle a este tipo de función fluctuaciones periódicas, es decir, que van repitiendo debidamente durante un periodo establecido. Por ejemplo, cabe recalcar que si nosotros queremos, por ejemplo, expresar una función, como por ejemplo el seno de una función, por ejemplo acá el seno del ángulo teta, nosotros tendríamos acá, por ejemplo, 2pi como el periodo, lo cual indica que esta expresión, por ejemplo, va a tener más o menos esta forma, y a partir de aquí vuelve a repetirse lo que inicialmente, digamos, daba como resultado al proyectarse hacia el eje Y. Y esto se convierte en algo cíclico por cada periodo de tiempo, en este caso por un periodo de 2pi. Entonces, esto permite poder entender que el comportamiento natural, en este caso de las aves, así como de otros animales, son periódicos. Es decir, estas aves o animales nacen, crecen, se reproducen y finalmente mueren, para luego dar paso a la nueva generación. Y esto es cíclico, ¿no es cierto? La información en el ADN de estos animales ya está predestinado a saber el qué hacer, ¿no? Si bien es cierto, hay algunos animales que quedan en desamparo, no significa que no sepan cómo actuar luego o más adelante. Es decir, cómo anidar, cómo construir sus nidos, cómo proveerse de su alimento, etcétera. Esa información ya lo tienen ellos dentro de su ADN. Muy bien. El día de hoy vamos a ver justamente funciones que tengan las expresiones trigonométricas y que del mismo modo podemos nosotros expresar los límites de estas funciones a través de ciertas características y propiedades que vamos a conocer más adelante. El logro de esta sesión. Al finalizar la sesión, el estudiante resuelve ejercicios y problemas aplicando en forma correcta la teoría del cálculo de límites trigonométricos. Nuestro contenido para esta sesión serán límites trigonométricos, límites notables, teorema del sándwich, como una alternativa para la solución de ejercicios. Para ello vamos a recordar ciertos aspectos teóricos de la trigonometría. En este caso, las identidades trigonométricas fundamentales. Aquí tenemos, por ejemplo, las tres primeras corresponden a las identidades recíprocas, ¿no? Aquellas que al multiplicarlas nos da la unidad. El seno, por ejemplo, de x se puede expresar como 1 sobre cosecante, al igual que el coseno de x como 1 sobre secante, y la tangente de x como 1 sobre cotangente de x. Tenemos las otras dos identidades que se denominan identidades por cociente. La tangente se puede también escribir como el seno de x entre el coseno de x, y la cotangente como la inversa, ¿no? Coseno de x sobre seno de x. Y estas tres últimas identidades se le conocen como identidades pitagóricas, que también es conveniente conocerlas porque los vamos a utilizar en algún ejercicio sobre este tema. También tenemos identidades trigonométricas de transformación, el seno de la suma y la diferencia de dos ángulos, así como el coseno de la suma y la diferencia de dos ángulos, suma de senos, diferencia de senos. Por ahí tenemos el seno de un ángulo doble, coseno del ángulo doble, ¿no? Etcétera, etcétera. Algunos adicionales,
pero como ustedes muy bien lo saben, existen muchísimas identidades trigonométricas que vamos a poder utilizar, que no solamente se plasman aquí, sino otras que quizás conozcamos. También hay que recordar algunas propiedades de los límites que hemos visto anteriormente, y en la semana número 8, por ejemplo, la regla de la suma para el caso de los límites de funciones, la regla del múltiplo, reglas del producto, las reglas del cociente, las reglas de la potencia y las reglas de la raíz. Hay que tenerlo muy en cuenta estas propiedades. También las formas indeterminadas de los límites. Estas indeterminaciones hay que ver la manera de poder eliminarlas y poder conseguir un resultado correcto, ¿no? Tenemos las formas indeterminadas que ya hemos visto anteriormente como infinito menos infinito, infinito entre infinito. Hemos visto el cero entre cero, 1 al infinito también en límites exponenciales, ¿no? En fin, vamos a poder ver algunas de ellas todavía en este tema. Bueno, límites trigonométricos. De manera general, los límites trigonométricos se pueden resolver por sustitución directa, aplicando un límite notable o una identidad trigonométrica, y en algunos casos se debe aplicar ambas operaciones. Sin embargo, a veces es necesario realizar algunas operaciones algebraicas como multiplicar y dividir por un número, factorizar, multiplicar por la conjugada o aplicar las propiedades de los límites. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos límites de funciones trascendentes. Sustitución directa, como lo habíamos visto anteriormente. Sea C un número real en el dominio de la función trigonométrica dada. El límite del seno de x cuando x aproxima a c será el seno de c. Límite de la tangente de x cuando x aproxima a c será la tangente de c, y así el límite para cada función trigonométrica. Del mismo modo, también tenemos que tener en cuenta y recordar los límites notables. Estos límites notables pueden facilitar mucho el desarrollo de algunos ejercicios. Estos límites notables ya no son necesarios demostrarlos. Estos límites notables, así como también por ahí hemos escuchado hablar de productos notables, ya tenemos, digamos, la solución o el desarrollo exacto. Entonces ya no es necesario justamente desarrollarlos, ¿no? Podemos decir que directamente el límite, por ejemplo, de seno de x sobre x cuando x tiende a ser 0 es igual a 1, ¿ok? Del mismo modo, el límite de x sobre seno de x cuando x tiende a ser 0 también es igual a 1. El límite de 1 menos coseno de x sobre x cuando x tiende a ser 0 es 0. Acá tenemos algo parecido, el límite de 1 menos x sobre x cuadrado cuando x tiende a ser 0 es 1 medio. Y el límite de la tangente de x sobre x cuando x tiende a ser 0 es igual a 1 y su inversa también. Si ustedes se dan cuenta, la número 1, 2, 5 y 6 son muy parecidos. Estamos hablando de senos y tangentes. Y la número 3 y 4 estamos hablando con un numerador igual, 1 menos coseno de x, solamente que la diferencia es aquí x y aquí es x cuadrado. Tenemos que buscar alguna forma para poder recordar y no olvidar los límites notables que vamos a usar más adelante. Y bien, vamos a resolver algunos ejercicios sobre límites trigonométricos. Por ejemplo, aquí, el límite de esta expresión, cuando x tiende a pi, entonces simplemente reemplazamos el valor de x por pi y calculamos. Para eso también es interesante tener en cuenta una tabla que identifica, por ejemplo, las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? El de 0, el de 90, 270, el de 180, 360, etcétera, ¿no? O de mayor de una vuelta, quizás. El seno de 2pi, que consideramos en realidad a una vuelta, sería 0. El coseno de pi menos 1. Coseno de 2pi es 1 y el seno de pi es 0. Resolviendo esto nos da menos 1. Esta es una manera directa de poder resolver un límite trigonométrico. El límite del seno de 3x sobre x. En este caso, podemos recordar un límite notable, el seno de x sobre x. Pero sabemos que este 3, como forma parte del ángulo de esta expresión, no podemos sacarla, ¿no? Muchos pueden pensar que este 3 puede pasar adelante, pero eso no es correcto, es absurdo, ya que el 3 por x forma en realidad, digamos, el ángulo el ángulo de esta expresión trigonométrica. Lo que podríamos hacer es dividir tanto por 3 como multiplicar a la función por 3. De esta manera hacemos que el ángulo y el denominador sean iguales. Este 3, que es una constante, pasa hacia adelante, ¿no? Por una de las propiedades de límites. Y finalmente me queda esta expresión. Si tenemos el seno de un ángulo dividido entre
el valor del ángulo como denominador, esto resulta ser la unidad. Por lo tanto, nos quedaría simplemente 3 por 1, lo cual sería 3. Luego tenemos aquí también el límite del seno de x menos 2 sobre 3x menos 6. En este caso, por ejemplo, si nosotros sustituimos el valor de x por 2, nos quedaría el seno de 0 entre 0, ¿no? En este caso, para poder darle una forma, ¿no? y tener en realidad algo mucho más parecido a un límite notable, vamos a hacer un reemplazo de variables, ¿no? Podríamos hacer, por ejemplo, el valor de x, de x menos 2, podríamos considerarlo como u, ¿no? Por esa razón, tenemos acá que el límite del seno de x menos 2 sobre x menos 2 resulta ser 1, porque este es un límite notable. Eso justamente proviene de aquí. Vamos a ver esto. Por ejemplo, les decía, el x menos 2 le damos, por ejemplo, lo igualamos a una variable, en este caso u, ¿ok? Por lo tanto, en vez de colocar x menos 2, colocamos su equivalente, que sería u, y acá también u. El límite notable dice así: límite del seno de x sobre x cuando x tiende a ser 0. Esto es equivalente a la unidad. Hasta ahora tenemos aquí u y acá tenemos u, es decir, dos expresiones iguales. Pero tenemos que tener aquí una expresión igual a estas dos, pero que tiende a 0. Y tenemos aquí x que tiende a ser 2. ¿Cómo hacemos que aquí aparezca u igual o u que tienda a 0? Si ustedes se fijan bien, de esta igualdad, nosotros sabemos, por ejemplo, aquí, ¿qué pasa si es que x tiende a ser 2? Porque acá tenemos que x tiende a ser 2. Si x se acerca mucho a 2, significa que u se acerca a 0. ¿No es cierto? Vuelvo a repetir, si x tiende a ser 2, como lo indica aquí, si x se acerca a 2, este resultado es un casi 0, o sea que u se acerca a 0. Por lo tanto, en vez de colocar x tiende a ser 2, podemos colocar u tiende a ser 0. Y esto ya es exactamente igual a este límite notable. Por lo tanto, lo reemplazamos por la unidad y nos quedaría 1/3 por 1. A esto se le denomina cambio de variable. Digamos una forma peculiar de poder reducir este tipo de ejercicios. Muy bien. Vamos con un ejercicio número 4. Por ejemplo, tenemos esta expresión. Límite de la tangente cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. Reemplazando el valor de 0, tanto arriba como abajo, la tangente cuadrado de 0, en este caso nos da 0. El coseno de 0 es 1, y 1 menos 1 nos da 0. Por lo tanto, es una indeterminación. Vamos a ver la manera de cómo poder eliminar esta indeterminación. Para poder hacerlo, acá, por ejemplo, nos planteamos lo siguiente. La tangente lo hemos desdoblado como seno entre coseno, como puedes apreciar. Este cuadrado se reparte tanto arriba como abajo. Pero resulta que cuando repartimos en la parte de arriba, nos va a quedar lo siguiente. A ver, para que lo puedas entender. Me va a quedar seno cuadrado de x. Y abajo me va a quedar coseno cuadrado de x, porque este 2 se reparte arriba y abajo. Este coseno cuadrado de x va a multiplicar al denominador, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se resuelve esto multiplicando extremos y medios. Acá es 1, por lo tanto será coseno cuadrado por 1 menos coseno, aquí se encuentra. Y en la parte de arriba me quedaría seno cuadrado de x sobre 1, pero por identidades pitagóricas, el seno cuadrado de x, en este caso, más coseno cuadrado de x es igual a 1. Por lo tanto, el seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado. Esto es lo que colocamos en vez del seno cuadrado. Y aquí se encuentra. Muy bien. Luego de hacer esta indicación, continuamos con el procedimiento. Acá, por ejemplo, este 1 menos coseno cuadrado de x se puede colocar como una diferencia de cuadrados, ¿no es cierto? Es decir, esto que ustedes ven acá se puede colocar como 1 menos coseno de x multiplicado por 1 más coseno de x. Por lo tanto, aquí nosotros podríamos simplificar este con este de acá y nos quedaríamos con 1 más coseno de x sobre coseno cuadrado de x. De esta manera, la indeterminación es la que se está simplificando. Mira, coseno de 0 es 1 y 1 menos 1 es 0. Esto era lo que molestaba. Ya lo hemos simplificado. Ahora simplemente tocaría reemplazar el valor de x por 0.
Al hacer eso, nos quedaría entonces a nosotros lo siguiente. Nos quedaría 1 menos coseno de 0 entre coseno cuadrado de 0. El coseno de 0 vale 1. Por lo tanto, la respuesta sería 2. Esa sería la solución para el ejercicio número 4. Muy bien. Ejercicio número 5. Tenemos esta expresión. Reemplazamos el valor de 1. Es lo que siempre debes de hacer. Nos va a dar la forma 0 entre 0. Entonces vamos a darle solución. Aquí, por ejemplo, lo voy a multiplicar por la conjugada. ¿Ok? Multiplicamos por la conjugada, es decir, la misma expresión, pero con signo cambiado. Por lo tanto, nos quedará arriba seno de 1 menos x por raíz cuadrada de x más 1. Y abajo, una multiplicación de suma por diferencia nos da una diferencia de cuadrados. El primer término al cuadrado será x, menos el segundo término al cuadrado, que seguirá siendo 1. Lo que podemos hacer aquí es simplemente usar nuevamente la propiedad, ¿no? En este caso, por ejemplo, el x menos 1 se factoriza y me va a quedar, en este caso, el negativo hacia adelante. Por lo tanto, el negativo que queda o que quedaría aquí adelante pasa por la propiedad de constante, pasaría aquí, fuera del límite, y nos quedaría esta expresión. Usando nuevamente la propiedad de la multiplicación, por ejemplo, el 1 menos x podemos juntarlo con el seno de 1 menos x. Aquí está. Y dejamos la raíz cuadrada de x más 1 solo. Entonces sería menos un único signo negativo, límite de esta expresión que hemos, digamos, agrupado, por el límite de esta otra. Entonces esto, por ejemplo, por cambio de variable, como ya lo hemos hecho en el problema anterior, esto resulta ser la unidad. Y lo que tendríamos que hacer acá simplemente es reemplazar el valor de 1. Entonces nos quedaría negativo de 1 por la raíz cuadrada de 1 más 1. Aquí está. Y esto finalmente sería menos 2. Menos 2. Muy bien. En el caso del problema número 6, esto que ustedes ven acá, si lo recuerdan muy bien, es un límite notable. No es necesario resolverlo, pero sin embargo lo vamos a hacer. Sabemos ya cuál es su equivalente, ¿no es cierto? Forma es 0 entre 0. En este caso vamos a usar, por ejemplo, también conjugadas. 1 menos coseno lo multiplicamos por 1 más coseno arriba por 1 más coseno abajo. Entonces aquí nos dará 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de x. Recuerda que aquí es un producto de suma por diferencia, es una diferencia de cuadrados. Abajo simplemente el producto de estos dos. Luego, este 1 menos coseno cuadrado de x, recuerda por identidades pitagóricas, esto es lo mismo que seno cuadrado de x, ¿ok? Seno cuadrado de x. Acá x sobre lo mismo, ¿no? 1 más coseno de x. Recuerda que este cuadrado, te lo comento para que no confundas, este cuadrado es el cuadrado de la expresión trigonométrica, ¿ok? No vayas a pensar que este cuadrado es del ángulo, que podría ser, pero no es lo mismo coseno de x al cuadrado que colocar coseno cuadrado de x, por ejemplo. Estas dos expresiones no es la misma, son diferentes, ¿ok? Solamente te menciono para que no puedas confundirlo. Muy bien, entonces ahora reemplazamos el valor de x por 0. Bueno, para eso vamos a, por ejemplo, el seno cuadrado de x es el seno por seno. Uno de esos senos se junta con esta x y el otro seno se junta con el 1 más coseno de x. ¿Estamos de acuerdo? Esto es por propiedad de multiplicación o de producto de límites. Entonces, aquí simplemente tenemos esta expresión como límite. El límite del seno de x sobre x es 1 por identidades, ¿no? O por límites notables. Y aquí reemplazamos el valor de 0. Seno de 0 es 0. 1 más coseno de 0, que es 1. Nos quedaría 1 por 0 entre 2. ¿No? Que sería 0. Y 0 por 1 simplemente sería 0. Ese sería entonces el resultado para el ejercicio número 6. Veamos con el ejercicio número 7. Sabemos que, por ejemplo, en el ejercicio número 7, al reemplazar el valor de x por pi tercios, por ejemplo, en este caso, nos va a salir la forma 0 entre 0. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Por ejemplo, acá tenemos un ángulo en la que se considera la variable y un valor, en este caso un valor constante, pi tercios. Entonces vamos a hacer uso de la siguiente propiedad del seno de la diferencia de dos ángulos.
Por ejemplo, el seno de x menos pi tercios, esto de aquí se puede escribir usando la propiedad como el seno del primer ángulo multiplicado por el coseno del segundo ángulo menos el seno del segundo ángulo por el coseno del primer ángulo. Entonces, si ustedes observan muy bien, el coseno de pi tercios, ¿a cuánto sería igual? En este caso, por ejemplo, pi se puede considerar como 180, dividido 180 entre 3 nos da 60, coseno de 60 sería 1/2, nos quedaría acá seno de x por 1/2, y aquí tendríamos, por ejemplo, el seno de 60, que vendría a ser, en este caso, la raíz de 3 sobre 2. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar esta expresión. Seno de x menos raíz cuadrada de 3 coseno de x, todo esto dividido entre 2. Eso es lo que sería este valor de aquí. Pero esa división entre 2, digamos que va a acompañar al denominador. ¿Ves? 1 menos 2 coseno de x multiplicado por 2. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer aquí, para poder eliminar acá la indeterminación, porque todavía sigue siendo indeterminado, vamos a multiplicar por la conjugada. En este caso, la conjugada sería, de esta expresión, ojo, de esta expresión sería la misma, únicamente cambiando el signo aquí por un signo más. Por lo tanto, aquí, ¿qué tendríamos? Acá tendremos ya la expresión reducida. Pero lo que nos sale en la parte de arriba sería seno cuadrado de x más toda esta expresión, raíz cuadrada de 3 al cuadrado por coseno cuadrado de x. A ver si me puedes entender. Seno cuadrado de x en primer lugar. Y luego nos quedaría, la raíz se elimina con el exponente, nos quedaría 3 coseno cuadrado. ¿Ok? 3 coseno cuadrado de x. Este seno cuadrado podemos convertirlo como 1 menos coseno cuadrado. 1 menos coseno cuadrado. El 1 menos coseno menos 3 coseno cuadrado sería 1 menos 4 coseno cuadrado. ¿Ok? 1 menos 4 coseno cuadrado. Ese valor de 1 menos 4 coseno cuadrado es una diferencia de cuadrados. Sería así. 1 menos 4 coseno cuadrado de x. Esto resulta ser en realidad, tú sabes que si al 1 lo elevo al cuadrado sigue siendo 1. Le voy a dar la forma nomás. Y esta expresión podemos colocarlo como 2 coseno de x, todo esto elevado al cuadrado. Entonces, esto de acá se convierte en 1 menos 2 coseno de x por 1 más 2 coseno de x. Esta es la expresión que equivale justamente a multiplicar estas dos expresiones. Ahora, esta que tú ves acá es la que se va a simplificar con la que se encuentra aquí. Entonces, esta se simplifica con esta expresión y en la parte de arriba, en el numerador, solamente nos quedamos con esta. Aquí está, 1 menos 2 coseno de x. Y en el denominador nos quedaría 2 multiplicado por el seno de x más raíz cuadrada de 3 coseno de x. Una vez que nos quedamos con esto, recién aquí nosotros podemos, digamos, reemplazar el valor de x por pi tercios, porque este valor que viene a ser la indeterminación, la hemos eliminado, la hemos simplificado. Entonces acá nos quedaría 1 más 2 coseno de pi tercios dividido entre 2 por seno de pi tercios más raíz cuadrada de 3 coseno de pi tercios. Entonces esto se reduce a 1 más 1 sobre 2 por la raíz de 3, lo cual es 1 sobre raíz de 3, racionalizando raíz de 3 sobre 3. Esa sería la solución para este ejercicio. Muy bien. Luego tenemos aquí esta expresión, por ejemplo, seno de 5x menos tangente de 3x sobre seno de 4x. En este caso, vemos que también es un 0 entre 0. Esa es la forma, ¿no? Cuando reemplazamos el valor de x por 0. Pero recuerden ustedes que cuando tenemos acá un seno y una tangente involucrados, sabemos que existe la expresión de límite notable del seno de x sobre x igual a 1, del mismo modo tangente de x sobre x. Entonces, vamos a tratar de llegar a esa expresión. Lo que tenemos que hacer en el numerador y denominador es dividir entre x. Luego de esto, vamos a dividir esta x, por ejemplo, se reparte al primero y al segunda expresión. ¿Ok? Ahí está. ¿Qué es lo que necesitamos aquí para que se parezca al ángulo?
necesitamos aquí un 5. Multiplicamos por 5 abajo, pero también multiplicamos por 5 arriba. Acá multiplicamos por 3 abajo y luego multiplicamos por 3 arriba. Del mismo modo aquí abajo multiplicamos por 4 abajo y multiplicamos por 4 arriba. Y tenemos esta expresión. Entonces, esta parte que vemos acá, ya podemos considerarlo como una expresión notable, ¿no? Esto de aquí. Esto también. Y esto también. Recuerda que el límite se va a repartir aquí, aquí y aquí abajo. El 5 sale y me va a quedar únicamente el límite del seno de 5x sobre 5x. Acá también. El 3 sale y me va a quedar límite de la tangente 3x sobre 3x. Y aquí el 4 sale y me quedaría límite del seno de 4x sobre 4x. Entonces simplemente esto dará lugar a una solución sencilla, ¿no? De 5 menos 3 entre 4, porque estas expresiones se van a simplificar. Estas expresiones que tú ves aquí es equivalente a 1. Eso también y eso también. Esos son equivalentes a 1 por límite notable. 5 menos 3 viene a ser 2. 2 entre 4 sería 1/2. Y esta sería la solución que finalmente equivale a esta expresión. Muy bien. Vamos a ver ahora un caso para poder resolver este tipo de expresiones. Se denomina el teorema del sándwich. Por ejemplo, si tenemos una función h de x menor o igual a f de x y menor o igual a g de x, para todo x en un intervalo abierto que contenga a c, excepto posiblemente a la propia c, además, si el límite de h de x cuando x tiende a ser c es igual a L, y del mismo modo el límite de g de x cuando x tiende a ser c, entonces se dice que el límite de la función de f de x cuando x tiende a ser c existe y es igual a L. Si tú te das cuenta aquí, se está primero queriendo tener una condición, que el límite de h, es decir, de esta expresión, sea igual al límite de g de x. Si estos dos extremos en límites resultan ser iguales, por lo tanto, f de x ya no se calcula y se considera que es igual al valor en la que son iguales estas dos. Estas dos es como si aplastaran a esta de aquí. Por eso se le denomina el teorema del sándwich, ¿no? Vamos a poner acá un ejemplo. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Dadas las gráficas de las funciones f, g y h que tenemos aquí, vemos que f de x, aquí se encuentra f de x, es menor o igual que g de x, ¿ok? Acá está, que g de x, y esta es menor o igual que h de x. Aquí está el h de x, para todo x, como lo puedes observar. Además, podemos observar en el punto 3, ojo, fijémonos en el punto 3, el límite de f de x, es decir, de esta expresión en el número 3, es decir, me acerco por la izquierda, por la derecha, en el punto 3 y me proyecto equivale a 1. El valor del límite de h de x, acá está el h, cuando me acerco a 3 por la izquierda y por la derecha equivale a un único valor que también es 1. Los límites existen porque sus límites laterales son iguales. Por lo tanto, si el límite de f de x es igual al límite de h de x igual a 1, podemos decir entonces que el límite de g de x, que es el que se encuentra en el centro, también será igual a 1 cuando x se aproxima a 3. Es decir, ya no es necesario resolverlo, simplemente que a través de estas dos expresiones podemos dar por válido el siguiente. Veamos aquí un ejemplo. Calcula el valor del límite de x al cuadrado por seno de 1 sobre x cuando x tiende a ser 0. Aquí, por ejemplo, no podríamos usar, o quizás sí podríamos usar alguna identidad, algún límite notable, pero vamos a desarrollarlo por el teorema del sándwich. Por ejemplo, en este caso podemos empezar indicando que el seno, recuerden ustedes que el seno de cualquier ángulo siempre varía entre -1 y 1, al igual que el coseno. Ojo con eso, el seno de cualquier ángulo varía entre -1 y 1. Pero resulta que en vez de colocar cualquier ángulo, voy a colocar el ángulo 1 sobre x. Muy bien. Todavía hasta ahí, esta expresión que vemos acá no se parece a lo que me están pidiendo. Le falta el x cuadrado. Entonces vamos a multiplicar por x cuadrado a la primera expresión, a la segunda y a la tercera. ¿Ok? Si multiplicamos el x cuadrado, recuerda tú que cualquier expresión elevado al cuadrado me va a dar positivo.
Entonces, si multiplicamos por x cuadrado a la primera, segunda y la tercera expresión, la simbología de desigualdad no va a cambiar, porque estamos multiplicando por un valor positivo. Entonces acá sería menos 1 por x cuadrado menos x cuadrado. El x cuadrado multiplica el seno y luego el 1 multiplica el x cuadrado. Hasta ahí está todo muy bien. Entonces es aquí en donde vamos a nombrar a esto, por ejemplo, vamos a nombrarle, por ejemplo, f de x, acá h de x y g de x. ¿Qué dice el teorema del sándwich? A ver, que el límite de las expresiones que están aquí a los lados, ¿ok? Cuando x tiende a ser 0, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es el límite de esta expresión cuando x tiende a ser 0? Reemplazamos. 0 al cuadrado, 0, menos 0 es 0. ¿Y cuál es el límite de esta otra expresión cuando x tiende a ser 0? 0 al cuadrado es 0, también es 0. Por lo tanto, si los límites de estas dos expresiones laterales son iguales, podemos indicar que el límite de esta expresión que está acá en el centro también equivale a 0, sin la necesidad de resolverlo o de desarrollarlo. Ya hemos demostrado a través del teorema del sándwich que los extremos, los límites de los extremos son iguales a 0. Entonces el del centro también lo será. Muy bien, damos por validado entonces esta solución. Acá está la representación gráfica de la función, ¿no? Acá tenemos el x cuadrado, que es una parábola con una abertura hacia arriba, y acá tenemos el menos x cuadrado, que es otra parábola con una abertura hacia abajo. Y acá está la forma ondeada, ¿no? De la expresión que nos están pidiendo. En el punto 0 diremos entonces que el límite, cuando x tiende a ser 0, será 0 también. Muy bien. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Bueno, hemos recordado mucho acerca de las expresiones trigonométricas, algunas expresiones notables, identidades notables. Recuerden que la trigonometría es muy importante para los siguientes cursos, en el caso de cálculo 1, etcétera. En el caso de física, por ejemplo, donde usan mucho lo que es derivadas e integrales, las expresiones trigonométricas son importantísimas, ¿no? Las dificultades que se pueden presentar es básicamente calcular las identidades, calcular algunas propiedades o características justamente de la trigonometría, ¿no? Absolver las dificultades siempre va a ser como prioridad preguntarle al profesor, consultar algún libro digital o algún video adicional. Y los tipos de problemas que podemos resolver, como ustedes observaron al principio, era básicamente para situaciones en las que existe un ciclo repetitivo acerca de lo cotidiano que podría ser algo real, ¿no? De eso se encargan justamente las expresiones trigonométricas. Muy bien, jóvenes, recomendamos aquí algunos libros como el de Edwin Purcell de Cálculo Diferencial Integral, el James Stewart también, Cálculo de una Variable, y el de Ron Larson, que pueden encontrarlo esto en la biblioteca virtual o también descargarlo a través de Google como un PDF. Muy bien, jóvenes, muchas gracias a todos ustedes. Ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad.